Leyendas del barrio. Historias que inspiran. Hola amigas y amigos, una vez más es un gusto para mí saludarlas y saludarlos. Yo soy Carlos Morales, conductor de este programa, y el día de hoy tenemos a una leyenda del barrio, una historia que inspira a miles de jóvenes, no solamente en Santana, Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo, Puebla, sino a nivel nacional a muchos jóvenes deportistas y principalmente a aquellas y aquellos que son amantes del voleibol. Me complace presentarle y darle la bienvenida a Alan Yael Amaro Amaro. Bienvenido a tu podcast. Muchas gracias. ¿Alan o Yael? Como guste, Alan o Yael, está bien. ¿Cómo te dicen en el voli? A mí me dicen más Alan, pero aquí en Santana me conocen más como Costi. Mi familia me empezó a decir así porque de pequeño estaba más flaquito, o sea, siempre estaba muy flaquito, estaba más flaquito, y cuando aguantaba la respiración, las costillas se me marcaban un poquito. Costi. Pues ahí está una anécdota ya de una leyenda del barrio. Queremos que nos hables precisamente de esa época de tu niñez. Bueno, yo nací en el estado de Puebla, sin embargo, pues toda mi vida la he vivido aquí en Santana. Yo crecí pues desde chiquito, desde mis 0 hasta mis 18, he vivido aquí en Santana. Toda mi familia, bueno, al menos la mayoría, es originaria de ahí. Entonces, platícanos, ¿cómo es tu primer acercamiento, tu primer toque con el voleibol? Tengo un familiar que me tocó ser mi entrenadora como toda mi iniciación. Y ella desde pequeña practicaba el voleibol, se llama Anel. Ella pues le debo muchísimo porque la verdad ella fue la que nos enseñó, la que nos inspiró. Yo la verdad estaba muy, muy chico cuando ella salía a jugar y así. Entonces pues ahora sí que las anécdotas de que fuimos acá, que cuenta mi familia, pues yo la verdad no las recuerdo. Sin embargo le digo que fui muy alrevesado porque yo siempre decía que el voleibol era para mujeres. Y yo me dedicaba mucho a jugar fútbol. Había una pequeña escuela de un profesor que iba al campo deportivo, que era del Pachuca. Yo iba ahí a entrenábamos ahí, estuve entrenando pues casi toda bueno, no tanto tiempo, pero pues sí, la mayoría de mi primaria, que fue como de 4º a 6º más o menos. Después pues como que me alejé un poquito y hubo como que una pequeña decisión que tomaron allá, que fue de hacer una liga de voleibol. Que está ¿En qué año ya ibas ahí? Yo ya iba en primero de secundaria. Y deciden hacer una liga. Y deciden hacer una liga en un salón social que se llama El Rincón. Empieza la liga ahí y pues al principio pues todo era como que muy recreativo, la cancha era de pasto, las líneas estaban pintadas con cal. Pues obviamente pues nadie sabía pues ni siquiera las reglas. Y ya fue cuando mi familia, como es muy amiga del organizador, del dueño, bueno, de los dos organizadores, deciden meter un equipo, el cual lo llaman Espartanos, porque nosotros tenemos una historia, pero es muy, muy larga, en el cual pues nuestra filosofía hasta la fecha es que solamente juega familiares. Se conforma de puro familiar. ¿Sus equipos? Exactamente, no, solamente el de nosotros. Solo el de nosotros. Ya en su momento la mayoría de equipos eran como familiares o de amistades. Sin embargo, pues ahorita, por ejemplo, la vez pasada nos tocó llegar a la final y jugamos contra un equipo que pues ya venía gente de otros lados y así. Sin embargo, le digo que pues como se quiso... ¿Sigue existiendo la liga? Sí. Sí, justamente ahorita está en jornadas regulares. ¿Y esta prima Anel jugaba con ustedes? Sí. ¿O no es mixto? Sí, es mixto. Principalmente fue mixto porque la idea era que llegara más gente. Entonces, pues como eran como 2, 3 equipos, porque no se completaban, empezaron a hacerlo mixto. Y pues ya empezó que si, no sé, usted y yo hacíamos un equipo, invitábamos a más gente y así, pues ya teníamos otro equipo y otro equipo y otro y otro. Ahorita me parece que son como 20 y tantos equipos. Ahorita ya la liga se divide en A y B. ¿Cómo se llama la liga?
Liga Sax. ¿Así? Liga Sax. Sí, Liga Sax, según yo, está en Facebook. Oye, entonces tu primer toque es el primero de secundaria. No, finales de tercero de secundaria donde yo ya empezamos ya a jugar nosotros. Pero digo que la liga creo que se creó como... Pero entonces hasta tercero de secundaria empezaste a jugar. Sí. Antes nunca entrenaste vóley. No. Jugábamos, pero pues de que había una red y empezamos a jugar, pero pues no era como que todos los fines de semana. Hasta tercero de secundaria empezaste a jugar. Sí. Y mira en lo que te has convertido. Sí, la verdad sí, a veces sí me asombro un poquito, porque pues 4 años pues se escucha mucho, pero pues se pasa de volada. Y ese fue ya tu entrada al Sí, voleibol ya. en tercero. Y quien te coacheaba era Anel. Era mi prima Anel, exactamente. Ella ya era voleibolista. Exactamente. ¿Y en qué momento tú dices, caray, creo que soy muy bueno y me voy a probar en tal equipo o voy a empezar a hacer tal actividad o voy a empezar a entrenar más duro? No sé cuál haya sido esa decisión, pero ¿en qué momento te das cuenta que eres muy bueno? Sinceramente, así que diga muy bueno, pues obviamente pues nadie empieza bueno. Sin embargo... Esa es buena frase. Nadie empieza bueno en el deporte de alto rendimiento. Exactamente. Entonces, lo que a mí me ayudaba es que, pues, como eran épocas de pandemia, nosotros teníamos clases en línea. Entonces, lo que hacíamos es que entrenábamos lunes, miércoles y viernes con un chico de aquí de Huejo que se llama Mauricio. Él fue, por así decirlo, mi segundo entrenador. Y martes y jueves entrenábamos con el equipo de mi familia, con espartanos. Después de ese chico Mauricio, llegaron unos señores, unos entrenadores. Un entrenador que se llama Javier y su esposa que se llama Patricia. Ellos, ¿Acá? no, llegaron, a Santana. Sí. Llegaron ellos como árbitros. Sin embargo, pues la verdad, pues muy amables los señores. Nos empezaban a corregir, pues muchas cosas. Y formaron su club aquí. Bueno, no formaron, pero pues extendieron su club aquí. Ellos se llaman Ráfagas, me parece que ahorita actualmente siguen entrenando. ¿Ya en qué año ibas? Yo iba en primero de prepa. O sea, todo esto fue un lapso ¿Y en muy primero de corto. prepa dónde estudiabas? En la UAP, en la preparatoria Emiliano Zapata de la UAP, en San muy Martín. bien. Después pues fue una moneda al aire. Conocí una página que se llama Voleibol México, que pues hasta ahorita sigue, que es como pues una página que pues da anuncios y bueno, muchas cosas. Y tiene una dinámica que se llama Descubriendo Talentos, que es que tú puedes mandar unos videos jugando, mandas una breve descripción y pues ya, pues si pega, te publica en la página. Si no pega, pues ya ni modo. Entonces yo lo mandé, pues simplemente como para, pues sí, o sea, como, pues a ver qué da. Lo mandé porque, pues, o sea... Pero no, te grabaste jugando. de por sí, fíjese que yo en ese aspecto me considero un poquito egoísta, porque yo siempre trato de grabar los partidos para ver qué puedo mejorar, o qué hice bien, o qué no hice pero bien. eso no es egoísta. Bueno, Perfeccionista. Perfeccionista, perdón, exactamente. Bien. Entonces- Muy perfeccionista, Alan. Entonces le digo que mandé los videos, pegaron y los publicaron. Y de ahí me contactó un profesor que pues hasta la fecha sigue siendo mi entrenador, que pues se puede decir que es con el que pues me quedé básicamente, que se llama Víctor Manuel Alegría. Es muy buen entrenador y muy buen amigo mío. Yo estaba, me acuerdo, en una clase de cultura física. ¿En dónde? En la prepa. Allá en la Emiliano En la Zapata. Emiliano Zapata. Ajá. Y recuerdo que me llaman y contesto y pues al principio me asusté porque pues nadie se espera una llamada así. Entonces le empecé a grabar y ya me dijo el profe de que no, me dice, pues no tengas miedo, soy bla, bla, y pues ya me empezó a explicar todo. Dices, es una, ¿cómo le llaman ahora? Spam. Un spam, sí. Y ya pues ya llegué a mi casa, hablé con mis papás. Sin embargo, pues como que ellos no se sentían como que tan a gusto de que me haya hablado a mí, más que a ellos. Entonces, tuvimos una reunión con el profe en el velódromo, el que está por allá, es la Excelancingo. Tuvimos una reunión con él, pues ya nos explicó que, pues, alguna de su trayectoria y así. Y pues hasta la fecha he estado con él. ¿El nombre de tu coach? Víctor Manuel Alegría. Víctor Manuel Alegría. Sí. ¿Y él te contacta para que jugaras en dónde? En su club de él, que en ese entonces se llamaba Cuervos, Club de Voleibol Cuervos. De Puebla. Exactamente. Él es entrenador de selecciones de Puebla y de clubes.
Bueno, el voleibol, por así decirlo, a competencias más grandes se divide en dos, que es el CONADEIP, o todo lo que tenga que ver con escuelas, y el CONADE. El CONADE es esa parte, el CONADE es lo que es por el estado. Selecciones estatales. Exactamente, y el CONADEIP es ya por selecciones escolares. Ah, muy bien. Escolares o... ¿Y tú participas en las dos? En ambas. ¿Cómo fue ese proceso de llegar con el profesor Alegría hasta convertirte tanto en... o sea, porque no solamente te conviertes en parte de la selección, Sí. sino que también te becan, ¿no? Sí. Te dan una beca en una preparatoria. Sí, sí. Los dos le digo que fueron procesos muy distintos. Principalmente, yo cuando llegué con el profe Alegría, no tenía tantos jugadores activos de aquí de Puebla. Él tenía más jugadores de diferentes municipios. De Libres, de Tlatlauqui, de Texitlán. Entonces, como pues la mayoría de chicos no tenían como que un recurso tan exagerado como para venir a entrenar todos los días, había muchas veces en las que simplemente éramos 3 entrenando. Caray. Y a mí me gusta platicar mucho esa anécdota porque yo considero que fue donde más pude crecer, porque pues al simplemente pues ser 3 personas y uno era su hijo, que pues la verdad pues él ya jugaba mucho más que todos. ¿De qué edad es? Igual, todos somos 2007, todos éramos 2007. Y entonces le digo que como éramos 3 personas, pues yo considero que subimos muchísimo. Y a partir de ahí es que jugamos el primer estatal, me parece, sí. Que llevamos un equipo de lujo, decíamos nosotros. Sin embargo, pues perdemos la final. ¿Contra quién? Contra un equipo de Tehuacán. ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento me sentí mal. Yo hasta la fecha le reclamo que no tuve tanta participación. Sin embargo, no era porque no confiaba en mí, sino porque yo no aportaba tanto al equipo. Pues sí ya habían ido a nacionales, todo exactamente. Eso. Sí, de hecho. Entonces pues sí estuvo un poquito cañón. Y tú venías de 10 meses propiamente de entrenar, ¿no? Sí. Y ya estabas en un gran equipo. Sí, pues la verdad, gracias a Dios, pues todo se me ha dado, todo se me ha acomodado. Pero en ese torneo, en esa final, fuiste titular en la banca. No, fui titular. Fui titular. Sí. Fíjate que quiero hacer un paréntesis ahí, y es algo que yo observo en muchos deportistas. En ocasiones hay cierta frustración porque en su primer, un ejemplo, en su primer campamento, que hoy les llaman tryout, ¿no? Sí. Los famosos tryouts. Sí. Pero pues para México es un campamento que se genera para poder escoger talentos. Y no los escogen. Y se frustran. Sí. O por ejemplo, si los escogen, pero no entran ni siquiera a alinear. Sí. O si entran a alinear son bancas. Y ahorita dijiste algo fundamental. Tienes que estar listo para que puedas tomar ese cargo, tomar esa posición titular, pero aparte, después, tienes que estar listo para aportar como titular lo que debes aportar al equipo. Exactamente. ¿Cuántas horas entrenas para que sepan de qué se trata ser deportista de alto rendimiento? En la mañana de 8 a 10 íbamos a correr a la pirámide de Cholula. Era un entrenamiento muy pesado. 2 horitas. 2 horitas. Si no le miento, mínimo, el promedio de vómito era de 2 personas. Mínimo. Después de ahí, continuábamos con la cancha a las 11, de 11 a 1. Otras 2 horitas. Otras 2 horas, llevan 4 horas. Y pues finalizábamos pues con el entrenamiento físico en el gimnasio de cada quien. Ese ya era un poquito más libre, sin embargo, pues ¿Otras cuántas horas? 2 horas. Más o menos. Más o menos. 6 horitas. 2 de condición física o de acondicionamiento físico, 2 de práctica y 2 de gym. Sí. 6 horitas diarias nada más. ¿Cómo es luego entonces que se va dando ese proceso ya después de tu primer torneo, todo ello, para ser seleccionado estatal y becado en una preparatoria pues que tiene deportes de alto rendimiento? Pues mire, la verdad después de ese torneo fue como que un cambio muy duro.
Porque tuvimos los famosísimos tryouts, como ustedes dicen. Tuvimos el famoso tryout para ver quién representaba a la selección de Puebla. Nosotros fuimos, sin embargo, me acuerdo que esa vez yo salí muy, muy enojado del establecimiento. Fue en el INPODE, en el Instituto Poblano del Deporte. Yo salí muy, muy enojado porque el entrenador que nos hizo los tryouts en ningún momento me volteó a ver, y algo que se me quedó muy grabado es que me puso a pasar balones. La verdad sí fue como que muy... En tu primer tryout para la selección estatal. Sí, sí, sí. Fue muy, muy feo. Yo hablé con mi entrenador porque pues son como amigos, y le dije pues lo que había pasado. Sin embargo, él me dijo, entra y dile que te vuelva a hacer las pruebas con una categoría mayor. Porque él la verdad siempre ha confiado en mí. Bueno, quiero pensar. Entonces, No, sí, confía en ti. Tan confía en ti que hoy eres seleccionado estatal. Sí, claro. Tienes una beca. Entonces me dijo que fuera con los de la mayor. Sin embargo, yo no fui por la misma frustración que tuve. A mí siempre me han inculcado que son dos pensares. Si tú te clavas la frustración, te la tragas y no haces nada, siempre va a quedar el qué hubiera pasado si. El qué pasaría si. El si hubiera hecho esto. Sin embargo, si esa frustración la tomas y la conviertes en algo mejor, en un reto. En un reto, exactamente, se vuelve, pues yo considero una de las mejores impulsos que te puede dar en el deporte. Combustible puro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues la verdad, pues con el apoyo de mis papás, tomé la segunda. Entonces, pues fue entrenar y hasta, pues sí, hasta tratar de ponerme al tú por tú a personas que pues ya llevaban un desarrollo de 8 años, 10 años. Entonces, pues sí le digo, no fue fácil, la verdad, pero pues sí considero que pues la constancia, la disciplina lo puede todo. Hay una frase que dice, el talento es mucho, pero nada le gana a la disciplina. Entonces, pues la verdad, pues sí, yo considero que pues yo tuve parte de ambos. Ahí está una frase importante. El talento es mucho, pero nada le gana a la disciplina. Entonces le digo, la verdad, yo considero que tuve parte de ambos. Y pues muchísimo apoyo de mis papás, muchísimo, muchísimo. Sí. Porque le comentaba que mi papá trabaja en México. Y yo me pasaba 4 horas, bueno, él viene los viernes, entonces lo vemos viernes en la tarde, sábado y domingo. Sin embargo, yo me la pasaba sábado y domingo entrenando 4 horas. En esa época, pues como que sí está un poquito feo dejar a la familia por el deporte. Sin embargo, pues la verdad, le digo, con su apoyo, pues no me arrepiento de nada. ¿Y qué pasa entonces en ese segundo de prepa? A finales de primero, nosotros tenemos las competencias que se llaman Universiada, que es la competencia que se lleva a cabo de la UAP. Claro, la conozco. Exactamente. Mi filosofía siempre ha sido que hay 3 tipos de jugadores en cualquier deporte. El jugador, no tan habilidoso. El jugador que dice ser bueno, pero solamente juega bien con gente buena. Y el jugador excelente, que es el jugador que puede hacer magia simplemente con que alguien le suba el balón, le pase el balón, o que pueda hacerlo, no todo, sin embargo, que pueda resolver, que pueda arreglar. Que lo vean y digan, él es el que se va a cargar del equipo. Y no por egoísmo, sino por aptitudes pues de práctica, físicas, en su mayoría. Aptitudes y actitudes también. Exactamente. Y ahí es donde mi primer... Tú participas. Exactamente. Con la Zapata. Zapata, exactamente. Sin embargo, pues el voleibol no es tan sonado en San Martín. Claro. Entonces, solamente... Basquetboleros de hueso colorado. Durísimo. Entonces, éramos un compañero mío y yo. Entonces, pues mi plan fue pues dar lo mejor más que nada para probarme a mí mismo que tal vez no era tan malo o era bueno, por así decirlo. Entonces me acuerdo que me puse las pilas, empecé a entrenar pues por mi cuenta. Le digo, yo seguía entrenando aquí en Santana, entrenaba toda la semana y fue donde llegué a esa competencia. Y gracias a Dios se nos dio el 3er lugar. Ganamos el 3er lugar, nos dan pues nuestra medalla y pues fue como el primer reconocimiento que tuve
como para inspirarme a que a lo mejor podía hacer algo más. Y es cuando pasó a segundo, no participo en universidad por otros temas. Sin embargo, ahí fue donde empecé a meter más en el voleibol en competencias fuera de delegaciones como son la CONADE y CONADEI, porque pues CONADEI empecé ya hasta tercero, que son torneos municipales, torneos de aquí para allá, de aquí para allá. Y yo considero algo que a mí siempre me gustó mucho, es que yo robaba técnicas que yo veía que le favorecían a personas. Entonces, ¿Y eso en qué tiempo lo empezaste a hacer? Fueron como un año hasta la fecha. Hasta la fecha trato siempre de... No, pero a partir de segundo de prepa. A partir de segundo de prepa. Pero a ver, ¿qué pasó en esa época de segundo y tercero de prepa? ¿Qué fue eso maravilloso que ya te empezó a suceder? Pues principalmente yo veía la emoción de mis familiares al verme jugar, al esto, al otro. Ellos siempre han sido muy de... ¿Dónde vas a jugar? No sé, en Puebla, por así decirlo, en Quecholac. Vamos a ir a Quecholac a verte. Y ya fue donde pasó todo segundo de prepa entrenando, hasta que, pues sí, la verdad ya tenía como un nivel decente, por así decirlo. Entonces, pues al finalizar ya segundo de prepa, nosotros vamos a un torneo que le llaman infantil y juvenil. Es como bueno, yo le llamaría el segundo torneo más grande, por así decirlo, de todo México. Y ¿Pero como qué equipo? Como club El Profesor Cuervos, Alegría. Cuervos, exactamente. Okay. Exactamente. Entonces participamos ahí. Nos fue bien toda la fase de grupos, porque como es un torneo exagerado. Sí, muy grande. Muy grande. Pasamos al grupo A, pasamos de grupos, ganamos ganamos octavos, y en cuartos nos toca jugar contra un equipo de Jalapa. Y en unas instancias yo brinco a bloquear, y al momento de caer mi pie cae sobre mi compañero. Entonces mi pie se esguinza. En ese momento era esguince de primer grado. Sin embargo, por la euforia, por el estar caliente, por todo lo demás, yo quería seguir jugando, porque yo no quería dar por perdido nada. Entonces el profe me da una pastilla de analgésicos y un spray en aerosol. Entonces me lo pongo, y literal cada vez que yo salía de la cancha me lo ponía. Volvía a salir y me lo ponía. Bueno, pues terminamos perdiendo ese partido. Le cuento del esguince, porque al momento fue esguince de grado 1. Y por el haber jugado ese partido, se convirtió en grado 2. Uf. Entonces, bueno, pues obviamente pues los que saben... Pues, ¿cuánto tiempo de recuperación? Como 3 semanas, pero porque a mí me daba mucho miedo apoyarlo. Pero según yo es como 2 semanitas. Un amigo mío, que es el hijo del profe, estudiaba en la Interamericana, en la prepa. Entonces la Inter juega un torneo para subir a primera división. Sí. Sube a primera división. Entonces me contactó con el profe Alegría, porque yo a partir de ahí como que se me metió a la cabeza el jugar por una universidad o por una preparatoria. Me contacta el entrenador, sin embargo ya había pasado la época de tryouts. Entonces él me consigue la beca. Pero te observan y todo, y dicen sí, entras en tercero. Exactamente. Me da la beca y yo paso en la prepa a jugar con la uni. Yo estaba estudiando quinto semestre de preparatoria, y nos suben a jugar con la universidad. Nos hacen una pequeña prueba en la cual jugamos contra una universidad que pues no estaba tan difícil. Sin embargo, pues sí nos desempeñamos bien. Entonces me acuerdo que ese día fue muy impactante, porque fue mi primer día entrenando con la Inter. Pero uni. Uni, exactamente. Entrenamos 2 veces, ¿sabes? Porque fue primero con la prepa, el coach nos vio y nos dijo, vayan con la uni. Entonces, me acuerdo que fue muy impactante, porque llego y me dice, los convocados para el partido contra el TEC de Monterrey, Estado de México, son... y empieza a decir varios nombres, y al final dice, Alan Yael Amaro Amaro. Le pregunto y le digo, disculpe coach, ¿qué vamos a jugar?
y me pone la mano en el hombro y me dice, estamos en primera división, vamos a jugar. Y pues me acuerdo que fue como de que, ay, canijo, o sea, yo venía aquí para jugar con la prepa, yo pensé que me iban a dar... Ya estoy jugando primera división universitaria, cabrón. Pues, ¿qué posición juegas? De central. ¿Qué es central para los que no conocemos mucho de voleibol? Claro que sí. El central más que nada es la primera defensa. El central es el que se encarga del famoso bloqueo. Ah, ya. Es la primera línea de defensa. El objetivo principal del central es desacelerar el toque del balón. Algunos piensan que es más que nada el detenerlo por completo. Sin embargo, el central parte del medio a cubrir a su zona, bueno, a su lateral izquierdo y a su lateral derecho. Entonces, por el mismo ritmo, es una posición que demanda mucha condición física. Porque es brincar, bajar, brincar, bajar, brincar, bajar y salir a atacar. Lo que a mí siempre me ha costado es ese aspecto, la altura. ¿Tú cuánto mides? 1.81, más o menos, 1.81, 82. Terminé el primer partido y yo me acuerdo haber agarrado al entrenador y hablar con él. Uh-huh. Y me empiezo a quejar del por qué no me metió. Yo tenía en mente que pues no era como que me conocieran o sea, no te metieron a ningún partido. Exactamente. En esa ida al TEC de Monterrey. Exactamente. Llego y le digo al entrenador de que qué pasó, por qué no me metió, no sé qué. Yo sé que no me conoce, pero dame la confianza, yo sé que puedo, no sé qué. Entonces como que esa actitud le gustó mucho. Y me acuerdo, nuestro segundo partido fue contra el TEC Querétaro, que venía de ser campeón de la conferencia. De CONADEIP. De CONADEIP. CONADEIP Primera Fuerza. CONADEIP Primera Fuerza. Nosotros jugamos el primer partido contra ellos y lo perdemos porque, pues, la verdad, sí, los chavos hasta la fecha están muy, muy... Pero todavía ibas en prepa. En prepa, sí, en prepa. Toda mi trayectoria por primera fue en prepa. Bueno, después jugamos en la misma semana contra la Nahua Querétaro y les ganamos. Ahí yo recuerdo que jugué y pues sí, la verdad sí lo hizo bien. Entonces ocurren dos tragedias. La primera es que uno de mis compañeros de mi misma posición se lastima la rodilla. Uh-huh. Entonces, a partir de, me parece que otros 2 juegos, ya no vuelve a jugar. Y un banda, que pues era como, pues sí, la verdad, es muy bueno, se lastima el dedo en un entrenamiento. En un entrenamiento le luxan el dedo y ya no puede jugar. Nosotros viajamos a Tijuana con 2 bajas muy importantes. ¿Titulares? Exactamente. Viajamos a Tijuana con 2 bajas muy importantes e íbamos a jugar contra Cetis Tijuana, se llama la escuela. Los he escuchado. Está en nave igual. Sí, cómo no. Entonces jugamos contra ellos. Sin embargo, recuerdo que esa vez el entrenador habla conmigo porque en el primer partido no me metió. Y yo le expreso mi inconformidad. Y es hasta el segundo partido en donde yo entro ya con más seguridad, con más confianza, más seguridad, más todo. Y recuerdo que ese partido lo jugué muy, 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 muy bien. Porque el roster, el famoso roster, que es una lista que hacen con los nombres y números de cada jugador, está el presentador y empieza de que tal persona, bla, bla, bla. Y de repente suelta un nombre que a mí se me hizo muy conocido. Y dije, a este chico lo conozco. Lo volteo a ver y era un jugador que venía de jugar con la selección mayor en me parece que se llama Norseca, el torneo que jugaron estos chicos. Sin embargo, ese mismo torneo yo lo había visto en Mitel. Entonces pues fue como que muy impactante el pasar de estar jugando con mi familia, o sea, con todo respeto, pero con mi familia, con gente inexperimentada. Con jóvenes de prepa. Con jóvenes de prepa, a que me metieran y dijeran, porque todavía le agregaron el seleccionado nacional. Entonces fue como que, ay, cabrón. Porque lo sentí más fuerte, más que nada porque, bueno... Él estaba jugando con el Cetis. Él estaba jugando con Cetis. Con los otros equipos ya habían jugado otros seleccionados, sin embargo, esta era la primera vez que me tocaba a mí salir de titular. Contra un seleccionado nacional. Entonces recuerdo que empieza el partido y ni yo sé cómo lo hice, pero la verdad considero que tuve un desempeño muy, muy bueno.
Incluso mis compañeros más experimentados. Yo sí sé cómo le hiciste. Pues con constancia. Sí, yo creo. Disciplina, man. Sí. Es que al momento pues uno no piensa. Uno, le digo, al principio el entrar a una cancha de primera es como pensar la grandeza, el escudo, pues impone, la verdad. Oye, es como estar en el lugar que tú veías en la tele y en el internet. Lo mismito. ¿Y cómo pasas, cómo fue ese lapso en donde pasas de tercero de prepa, que ya estabas jugando en primera división nacional con universidad? ¿Y en qué momento es cuando bajan a segunda división? ¿Ya seguías en la prepa o ya pasaste a universidad? No, seguía en la prepa. Usualmente las jornadas, todos los torneos duran lo mismo que los años escolares. Ok. Entonces, como yo todavía no finalizaba la prepa, empieza enero de 2000, no me acuerdo si fue, 25, fue hace un año justamente. Llevamos una racha muy mala. Me parece que el top más grande que alcanzamos fue como el top 5, 6. Pero de ahí empezamos a bajar. Porque había muchos problemas en el equipo. Entonces, pues se salen varios jugadores que pues eran muy importantes. Ahora sí que a los que estábamos en la banca nos toca rifarnos. Y me acuerdo que tuvimos un proceso de pretemporada, se le llama, que el papá de un amigo nos hizo el favor de llevarnos nuestra preparación física en un programa que incrementaba el salto y la rapidez en 3 meses. Sí. Entonces empezamos el trabajo, yo lo finalicé en enero y yo sentía que volaba, la verdad, ese plan me ayudó mucho porque me sentía más rápido, me sentía más ligero, me sentía en todos los aspectos mejorado. Claro. Antes de que empezara la segunda vuelta, que jugáramos contra la Náhuac de Puebla, la Náhuac de Jalapa, la UTLAP, yo no me recuerdo quién más. Yo sufro una lesión jugando en la liga de aquí. No me digas. Tuve un mal cosa movimiento. Que tienes prohibida. No tenemos prohibida porque el entrenador no le enoja. Sin embargo, pues cuando hay este aspecto de lesiones, aspecto de desgaste físico, ahí es cuando empiezan los problemas. Yo tengo un mal movimiento, entonces en vez de querer con las manos bien posicionadas, una mano cae por arriba de mi cabeza y otra mano cae a la altura de mi torso. Entonces caigo y la muñeca me hace esto. Entonces tuvo una fractura la verdad no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero es por parte de la muñeca. Y yo en el partido seguí jugando, porque al momento sentí mucho dolor, pero como que se pasó. Okay. Sigo jugando y hay un momento en el que yo ya no puedo. Y le digo a mi papá, porque pues él es el capitán, le digo de que pues ya no puedo jugar. Me saca y me la paso agarrando mi mano porque no lo puedo ver. O sea, tan solo hacer este gesto me dolía muchísimo. Tan solo cerrar el puño me dolía mucho. Me sacan la radiografía y el diagnóstico fue que no había alguna fisura o fractura visible. Entonces que probablemente solamente haya sido el golpe. Tuvimos un problema infernal de pasar no le miento, como con 4 doctores diferentes. Ortopedistas, especialistas en el ISSSTE y particular, me parece. Y 2 de ellos me dijo que no había problema y otros 2 me dijeron que había problema. Pero ya fue cuando uno llega y me toma la muñeca y me dice, ¿te duele aquí? Y o sea, fue un ligero toque, o sea, fue que literal me tocó y lo soltó. Y no, grité como si de veras me hubiera partido algo. Entonces el doctor llega y me dice, sí, está mal. Me dice, ponle una férula. Me dice, ¿te urge recuperarte? Le digo, sí. Y es que eran 2 opciones. La primera era pues la férula y la segunda era una cirugía. Entonces yo estuve con la férula todo ese tiempo. Sin embargo, fue más doloroso el estar fuera de la cancha, porque recuerdo que cada vez que yo iba a checarme con un doctor, me decía, en 3 semanas ya estás. Volví en esas 3 semanas ya con ganas de jugar y me lo quitó y me dijo, no, otras 2. Y me dejó otras 2 y volví a ir otras 2 y me dice, no, otra. Y fue así. Y pues sí, no. ¿Qué tiempo estuviste entonces lesionado? De febrero a mayo. ¿Y regresas a jugar entonces? Regreso a jugar, pero ya no en primera. En segunda. Porque... Y ya en universidad. Exactamente. Porque ya fue cuando pasó... ¿Tienes beca todavía? Sí. Pasó todo lo que, pues, nos quedamos sin jugadores, yo no jugué.
Entonces, pues perdimos la mayoría de partidos, si no es que todos. Descendemos a segunda, pero mi dolor le digo que fue más otra vez la impotencia. Yo siempre he tenido muchos problemas con la impotencia. Entonces, me acuerdo que ahí fueron como que mis primeros acercamientos, por así decirlo, a lo que es de la psicología deportiva, así ya muy fuerte. Porque me acuerdo que en todos los partidos que yo veía por la tele, porque pues los televisaban, bueno, los transmitían por YouTube, o que yo iba a verlos a la Inter, en todos, no hubo ni uno que no llorara. Entonces, pues yo la verdad estaba ya resignado en jugar, pero pues ya normal, no tan... De alto rendimiento. No tan alto rendimiento, exactamente. Simplemente fue más como el recreativo. Entonces mis papás hablan conmigo y pues ya como que hubo una plática muy, muy seria por ese aspecto de que pues no parar. O sea, había llegado tan lejos que para que solamente 3 meses lo tiraran toda la basura. Mi papá habla conmigo y algo que se me metió mucho en la mente es: juegas bien, pero te falta otro impulso. ¿Y cuál fue ese impulso? Volver a entrenar. Entonces ingreso a la universidad y ahí es donde empezamos a entrenar más fuerte. ¿Por qué? Porque la filosofía de nuestro entrenador, que él venía de jugar, porque él es ex elevador de la UTLAP. Ajá. O sea, jugaba con el equipo representativo de la UTLAP, dejó de jugar y nos empezó a entrenar a nosotros. Su filosofía de él era, siempre hacíamos competencias entre todos y la filosofía era no perder. Y me acuerdo que una vez sí, de plano, sí me planteé si seguir o no. Entonces nos habla y nos empieza a decir de que pues la verdad no le servíamos, no sé qué. Y su castigo fue salir y pasarnos la mitad de cancha de fútbol, la de sintético, que tiene caucho, a las 12 de la tarde. Bueno, hacia las 12 de la tarde, en posición de soldadito, que es con las manos abajo. Claro. Terminamos, ida y vuelta, te parabas y todo esto quemado. Fue hasta ahorita ya no, bueno, sí tardó como que 2 meses en sanar. Se debe haber sido... Sí, sí. ¿Es coach o es de algún tipo de campo de concentración? No le hagas. Entonces le digo que pues como que a partir de ahí yo salgo de la Inter y para irme rumbo a mi casa y como que sí fue como que algo... Duro porque en mi cabeza me planteé de que pues sí servía para eso. Entonces ya, la verdad con amistades y así, pues fue como más un reto. Como más un, ¿a poco no voy a poder? ¿Eso más o menos en qué época fue, Alan? Al inicio de entrar a la uni. Es que nosotros tuvimos otra vez una... O sea, entraste en agosto más o menos del año pasado. Exactamente. Entré por octubre, porque son por cuatrimestres. Octubre. Parece. ¿Y ahora qué etapa van? Pasamos al Nacional para probar el ascenso a primera. Fue, me parece, le digo, hace 2 meses. Ah, ya pasó. Jugamos hace 2 meses y yo considero que pues la verdad ha sido como que uno de los torneos en los que más me he enfocado y mejor me han salido. Tanto que nos dio resultado. Ya pasaron a primera. Pasamos a primera de nuevo. Eso, mierda. Ya vas a volver a jugar contra seleccionados nacionales. Sí, otra vez. Porque, pues le digo, el ascenso a primera pues no es... No es cualquier cosa. Estás hablando de los mejores jugadores del país. Sí. Entonces, pues la verdad le digo, pues fue como que algo muy, muy, muy bonito. Orgullosamente de Santana Xalimilulco, municipio de Huejotzingo, Puebla, para el mundo. Es una historia que inspira a Alan Amaro. Y la verdad, como siempre, ¿no? Hay que llegar al clímax de las entrevistas, hay que irnos ya despidiendo. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que a esos miles de jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres, les pudieras dar un mensaje. Pues primero y más que nada, pues la constancia. La constancia y el entrenamiento, como ya lo había comentado, en algún punto va a terminar superando al talento. Eso. No importa la edad, no importa la altura, no importa las aptitudes, no importa lo que sea. Todo se puede desarrollar con mucha constancia, mucha pasión y mucha alegría, porque pues también el deporte es feo en ese aspecto. Eso, y lo que yo considero también muy importante es tener los pies en la tierra.
O sea, por más logros que tengas, por más tal cosa, bla, 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 si una persona no tiene los pies en la tierra, no va a poder llegar a nada. Oye, Alan, pues muchas gracias. No, Eres usted, una muchas auténtica leyenda del barrio. Muchas gracias. Esperemos tener otra entrevista ya Claro cuando que nos sí. platiques acerca de cómo te va, y cómo te va a ir, te va a ir muy bien Ojalá, en Primera División. Así esperamos. Y pues, amigas y amigos de Leyendas del Barrio, como siempre, es un gusto que estén aquí en su podcast favorito. Compartan, por favor, esta entrevista que fue muy interesante. Por supuesto, si tienen más amigas, amigos, personas que hayan dejado un legado para la humanidad, personas que estén dejando actualmente un legado para la humanidad, recomiéndenlas con nosotros. Aquí las entrevistamos en Leyendas del Barrio. Historias que inspiran. Hasta pronto. Leyendas del Barrio.